Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática, las parábolas de Jesucristo. Hola, bienvenidos al desarrollo de la lección de Escuela Sabática número 19 para este sábado 4 de noviembre del año 2023, titulada El Hijo Pródigo. Para ello contamos con la presencia de invitados especiales de la Escuela Misionera Internacional Elim Eminel. Contamos con la presencia de nuestro hermano Abner Plasencia Medina. ¿Cómo se encuentra, hermano? Bien, gracias a Dios, bien aquí con ustedes en esta oportunidad y un placer estar compartiendo la lección y también con nuestros hermanos que están en cualquier parte del planeta acompañándonos. Muy bien. También contamos con la presencia de nuestro hermano Johnny Vallejos Gasco. Muchas gracias, hermana, por la invitación. Estamos muy agradecidos con Dios que nos da la oportunidad de poder desarrollar esta lección y compartirlos con todos vosotros. Muy bien. Para continuar con el desarrollo de esta lección, vamos a comenzar con una oración. Invito a nuestro hermano Johnny Vallejos para que nos acompañe en oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque en tu amor nos permites estar reunidos y de esa manera poder desarrollar esta lección. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu y para que todas las personas que puedan oír puedan también reflexionar y meditar en cada uno de ellos. Por favor, Señor, tu presencia nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título de esta lección está titulada El Hijo Pródigo. Pródigo es una palabra que, según el diccionario, lo describe como una persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. En esta ocasión, Jesús presenta una parábola para darnos un mensaje a cada uno de sus hijos. En el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 y 12, nos dice: También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. El joven no reconoce ninguna obligación hacia su padre, ni expresa gratitud. No obstante, reclama el privilegio de un hijo en la participación de los bienes de su padre. Desea recibir ahora la herencia que le correspondería a la muerte de su padre. Está empeñado en gozar del presente y no se preocupa de lo futuro. En esta lección vamos a encontrar hechos relacionados con la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es lo que en realidad realizó, no? ¿Cómo es que podemos notar que el hijo pródigo va y pide pertenencias a su padre para que luego vaya muy lejos y llegue a gastarlo? Como dice, por eso es el título El Hijo Pródigo, una persona que despilfarra su dinero o sus bienes. Bien, vamos ya a dar inicio con las preguntas. Nos dice: ¿desde cuándo hay hijos e hijas pródigos? ¿Qué 2 males ve Dios multiplicándose en la tierra? Para ello, nuestro hermano Johnny va a comentarnos con respecto a esta pregunta. Muchas gracias. Cuando nosotros hablamos desde cuándo, el libro de Eclesiastés 7:29 dice: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, desde un inicio, sabemos que el hombre al salir de las manos del Creador fue perfecto. Pero en ese momento el ser humano, cuando decidió apartarse del Señor, cayó en pecado, entonces se desconectó del cielo. Por lo tanto, el pecado era el quien le apartaba al hombre de Dios. Y su pregunta dice: ¿qué 2 males ve Dios multiplicándose en la tierra? El libro de Jeremías dice: porque 2 males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El profeta Jeremías narra
que hay dos males que resaltan más, en las cuales uno de ellos es que dejaron a la fuente de agua viva, que es Dios, y otra es que solamente se dedican en buscar las cosas terrenales, las cosas pasajeras, las cosas que se terminan, y dejan a las cosas eternas que Dios nos ofrece. Gracias. Muy bien. Es interesante notar cómo es que hoy en día la maldad, que el pecado, en otras palabras, nos ha apartado realmente de Dios. Y en una parte del párrafo dice: a semejanza del hijo desagradecido, pretende que las cosas buenas de Dios le pertenecen por derecho, las recibe como una cosa natural sin expresar agradecimiento ni prestar ningún servicio de amor. Así como Caín salió de la presencia del Señor para buscarse hogar, así como el pródigo vago por una provincia apartada, así los pecadores buscan la felicidad en el olvido de Dios. Tal es la condición actual y lo que Dios hoy ve en realidad en los seres humanos en un estado apartado realmente de Dios. Buscan la felicidad lejos de Dios. Y es interesante notar que desde que el pecado entró al mundo, los hombres siempre han buscado ir por sus propios caminos, creyendo sus propias convicciones. Bien, a continuación la pregunta número 2 nos dice: ¿qué desperdició el hermano menor? ¿Cómo vivió lejos de la casa paterna? Para ello, nuestro hermano Abder nos ayuda con la respuesta a esta pregunta. Bien, en la pregunta 2 es específica, ¿no? ¿Qué es lo que desperdició? Ya en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 13, nos está hablando aquí la historia que narra, ¿no? Cuando dice qué es lo que pidió el hijo menor, estaba pidiendo su herencia, ¿no? Su heredad. Y bueno, el padre reparte, dice, y le da al joven, ¿no? Para que él pues haga con él lo que él le parezca. En esta época nosotros también vemos a muchas personas que piden herencia. Bueno, en esos tiempos el joven pidió su herencia, ¿no? El padre le concedió y él fue a una provincia apartada, dice, de la suya. ¿Y para qué fue él ahí? Pues justamente para gastar su herencia, mire. Para gastar dinero, se podría decir que era abundancia el dinero, porque era la herencia, ¿no? Era todo lo que él tenía de parte de lo que el padre le demandaba como su herencia. Entonces, en este día nosotros también como hijos, bueno, pues cuántas personas nosotros de repente estamos esperando, ¿no? La herencia de nuestros padres. O de repente tú que estás detrás de un lugar esperando de repente a tu libertad, a lo de tu corazón, lo que te pide, bueno, de repente tú quieres hacer eso también, ¿no? Quisieras que te den dinero para poder gastarlo y que nadie te diga nada, o de repente que nadie te esté controlando, porque así es la naturaleza humana, ¿no? Quiere hacer lo que el corazón le pide. Entonces nosotros vemos aquí que ¿cómo vivió lejos de la casa? Pues una vida desordenada. Y es tremendo, ¿no? Porque dice que los amigos le ayudaban, sí, para gastar, ¿no? Hoy en día tus amigos también te pueden ayudar, pero para gastar. Y en las cosas de Dios a veces ni siquiera tenemos en cuenta. ¿Y qué perdemos? Perdemos tiempo, perdemos dinero, y al final de cuentas pues vemos las consecuencias ya, que es quedarse a veces sin nada y llegar a veces a llegar al sueldo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Es interesante notar cómo este hijo menor realmente se había cansado de la sujeción a que estaba sometido en la casa de su padre, y es por ello que entra y pide pertenencia, que por ende pues le correspondía la herencia después de la muerte de su padre. Mas sin embargo vemos que este hijo va y pide su herencia y se va muy lejos a una ciudad apartada. La historia o la parábola nos relata desde que este hombre, teniéndolo todo y muy lejos de la casa de su padre, lo malgastó. Si bien es cierto, cuando lo tuvo todo, pues no había necesidad, no supo, vamos a decir, invertir su dinero y lo malgastó en cosas que no le ayudaron. Por eso el espíritu de profecía también nos relata y nos dice que gastó los mejores años de su vida en cosas vanas, en cosas que
prácticamente lo alejaron de la casa de su padre. Y es por ello que llegó a vivir tan lejos de la casa de su padre en un estado, vamos a decir, primeramente bien. Después que lo hubo perdido todo, cuando ya se vio que no tenía nada, vamos a ver al transcurso de esta parábola qué es lo que continúa aparte de ello. Pasamos ya a la pregunta número 3, que nos dice: ¿cuál fue el resultado de la experiencia del hijo pródigo? ¿Qué logra hacer Satanás con el creyente que abandona al padre? Bueno, Jan. Vamos a ver la pregunta número 3, la experiencia que obtuvo el hijo pródigo. En realidad, él se había apartado de su padre. Todo el dinero que había obtenido era demasiado, pero al ver que era en abundancia, decidió gastarlo sin limitarse a nada. Por eso es que cuando llegó la temporada de hambruna, él deseaba llenar su vientre. Esa experiencia fue que pasó hambre, tuvo necesidades en abundancia, en las cuales estaba muy lejos de su padre. Por eso es que dice que y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En aquella época, las algarrobas de los cerdos lo consideraban lo más rebajante, lo más discriminador en la cuanto uno pueda participar de eso. Y de esa manera también Cristo tomó el ejemplo en resaltar en esta parábola que el hijo pródigo estaba en esa condición de necesidad por el resultado de haberse apartado de su padre. Su pregunta: ¿qué logró hacer Satanás con el creyente que abandona al padre? Aparentemente, Satanás te ofrece cosas maravillosas, pero dándose uno cuenta son cosas pasajeras que después uno se lamenta. Por eso es que dice segunda de Pedro 2, 18 y 19, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vendido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por eso, aparentemente, Satanás te ofrece libertad, pero después te hace esclavo de las cosas pasajeras, del pecado. Son cosas que se terminan, pero Dios te ofrece algo eterno. Por eso es que dice Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Dios quiere darte la sabiduría para que de esa manera puedas escoger entre lo bueno y lo malo. Muy bien. Tristemente, la experiencia que tuvo que experimentar el hijo pródigo como consecuencia de haberse apartado de la casa de su padre fue que llegó a tal extremo de que no tenía nada que comer. Si notamos en la segunda pregunta, pues vemos que lo tenía todo, pero fue a un lugar y se hundió en vicios, en el pecado, desperdició todos sus bienes a tal extremo que llegó a compartir el mismo alimento que los cerdos. Una parte interesante del párrafo dice: interpretaba mal el amor y cuidado que le prodigaba su padre y decidió seguir los dictados de su propia inclinación. Los resultados que experimentó el hijo pródigo fueron ya los que nuestro hermano Johnny venía comentándonos como consecuencia de haberse apartado
de el hogar de su padre. Pasamos ya a la siguiente pregunta, bajo un subtítulo, volviendo en sí. Nos dice, contrastando tener y no tener. ¿Qué pensamiento llega a la mente del pródigo de la parábola? ¿Cuál fue la reacción del padre en su regreso a casa? Hermano Abner, coméntenos esta pregunta. Bien, lo importante que nosotros notamos ya de las consecuencias de cuando este joven ve que ha caído justamente en no tener ni para comer. Porque nosotros, según el libro de Lucas, en el capítulo 15, si podemos nosotros hacer lectura, vemos cómo este joven ve que está en una condición que no tenía pues ni para comer, que es lo más terrible, ¿no? Había gastado todo su dinero, la mala administración, había deseado mucho en su corazón hacer lo que muchos jóvenes hoy en día desean hacer, ¿no? De repente ir con sus amigos, tomar, deshogarse, ir a fiestas. Él también deseaba en esos tiempos hacer lo que su corazón le pedía. Entonces vemos que los pensamientos que llegaban en la mente de él, bueno, ya no tenía nada, lo terminó todo, su dinero, todo. Ahora no tenía ni amigos. Y si te pones tú en ese caso, en los momentos más difíciles, a veces los mejores amigos están. Pero en este caso, él estaba solo, dice. Vemos ahí un conjunto de jornaleros, ¿no? Dice él, en mi casa hay jornaleros, hay trabajadores de mi padre que tienen que comer. Y él vio que no tenía ni siquiera para comer, tenía hambre. Y entonces, ¿qué dice él? Dice, levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces vemos nosotros ahí al joven, que obviamente la experiencia, los golpes de la vida nos van enseñando, porque para el amor de una madre, de un padre, no hay, ¿no? Entonces nosotros tenemos en cuenta aquí que él dice, he pecado contra el cielo. Él reconoce también las consecuencias que es desobedecer al Padre, que uno de los más grandes mandamientos que Dios nos puede dar, que es honrar al Padre y a la Madre, ¿no? Entonces él, por estar lejos de su casa, estar lejos de la presencia de sus padres, y aún más, lejos de la presencia, se podría decir, de Dios, por lo que estaba haciendo. Y cuando aún estaba, dice, lejos, vio entonces su gran consecuencia, vio la condición que estaba obviamente terriblemente en falta. Entonces, él dijo, voy a volver a mi padre y pediré perdón. ¿Qué es lo que nosotros muchas veces tenemos que pedir perdón a nuestros padres por los errores que cometemos y también agradecerle por todo el bien que nos dan, ¿no? El sustento, el apoyo desde muy pequeño. Por otra parte, bueno, vemos que el hijo regresa y el padre ya cuando aún estaba lejos, dice, vio a su hijo, lo reconoció, ¿no? Como siempre para nosotros vemos, nuestro Padre nos puede reconocer aún por la voz, por la caminada, como nosotros también pues hacemos cualquier cosa. Entonces su misericordia, el Padre corrió y echó sobre su cuello, ¿no? Y le besó, dice a su hijo. Vemos el amor demostrado de un padre que le da un beso a su hijo. Y entonces nosotros comprendemos cómo es que el ser humano pues demuestra ese grande amor, porque a través de él Dios también se manifiesta. Y ahora dice, porque este mi hijo ha muerto, dice en la parte de los versículos donde dice, este mi hijo ha muerto, era y ha revivido, dice, ¿por qué dice esto? Y se había perdido y se ha hallado y comenzaron a regocijarse, dice. El padre obviamente estaba alegre porque había vuelto su hijo. Y bueno, el hijo pródigo sabía que su padre tenía todo, ¿no? Pero también reconocía su culpa. Ahora vemos la parte que nos mueve mucho, y a ustedes también seguramente, dice, desdichado como era el pródigo, halló esperanza en la convicción del amor de su padre. Él sabía el grande amor de su padre, y fue ese amor el que lo trajo hacia el hogar. Del mismo modo, la seguridad del amor de Dios constriñe al pecado y a volverse a Dios. Igualmente, estimado hermano, tú que estás en donde quiera que te encuentres, recuerda que el amor de Dios es mucho, y así como el hijo que volvió a su padre, también te invitamos a venir al Señor. Muy bien, es interesante notar el contraste que se hace aquí y cómo es que el hijo pródigo nuevamente reconoce, vamos a decir, porque de hecho notamos que era un hijo desconsiderado con su padre, porque a pesar de haberlo tenido todo en su hogar, había decidido alejarse.
Y en esta ocasión ya notamos la gran diferencia que se hace después de que salió de su hogar, cuando se vio en condiciones que ya no tenía nada, y fue y dijo, ¿no? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? El pródigo o el hijo pródigo es todo aquel cristiano o todo aquel ser humano que se aleja de la voluntad de Dios, toda aquella persona que decide seguir sus propias convicciones, los propios deseos de su corazón, apartándose de Dios. Pero es muy conmovedor nuevamente notar que este hijo toma la decisión de retornar a su hogar. Vamos a decir, podemos notar acá una característica muy importante, que es el humillarse. Se humilló y reconoció que estaba en falta. Tal vez pidió regresar a su casa, no como derechos teniendo de un hijo, no, sino como alguien, vamos a decir, como alguien que quería trabajar como muchos jornaleros de los cuales su padre tenía en casa. Y el amor pues que el padre tenía, vemos que esta escena, me imagino que fue conmovedora, ver a su hijo nuevamente, ese padre que tal vez todos los días miraba hacia allá y podía imaginarse a su hijo de retorno. Ese amor era el padre siempre estaba esperando a que su hijo pueda retornar. Y cuando lo vio, pues esta escena me imagino que fue muy conmovedora, ver a su hijo retornando, no como se fue con todos sus bienes, no, sino ahora venía sin nada. Y su padre, vemos que no lo despreció, sino que fue y lloró, ambos lloraron. Y es interesante notar porque tal es comparado el amor de Dios. Como decía, el hijo pródigo somos todas aquellas personas que nos apartamos de Dios, pero sin embargo notamos que el amor de Dios también es grande y Él siempre está esperando a que nosotros tomemos esa decisión de ir nuevamente a los brazos de nuestro Padre Celestial, que siempre está esperando por cada uno de nosotros. Muy bien, ahora vamos ya a entrar a la quinta pregunta bajo un subtítulo: Sentimientos del hijo mayor. Nos dice, ¿cómo reacciona el hermano mayor a la llegada de su hermano? ¿Qué deberíamos saber y entender como cristianos? Hermano John, acompáñanos con el desarrollo de esta pregunta. Muy bien. Vamos a ver que primeramente en este momento su padre había recibido al hijo pródigo. El hijo pródigo ya había retornado. Pero al escuchar, digamos, el sonido de la fiesta y vemos la actitud del hermano mayor, una actitud en las cuales es distinta a la de su padre. Primeramente, él llamó a uno de los criados y le preguntó qué sucedía. Aquel criado le brindó toda la información. Le dijo que había matado el mejor becerro. Y entonces en Lucas 15:28 dice que la actitud de este hijo mayor, dice que entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Tenía un sentido de resentimiento, de odio, porque es que el padre había matado un becerro, ya que él tanto tiempo había estado junto a su padre y él acaso había matado un becerro. Entonces ese orgullo que estaba sembrado en él le llevaba a no demostrar una felicidad por la llegada de su hermano. Su pregunta, ¿qué deberíamos saber y entender como cristianos? El libro de Gálatas dice, hermano, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradme con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
nosotros no tenemos la posibilidad, la autoridad de poder juzgar a otra persona. Dios conoce el corazón y la manera en cómo a uno lo atrae y lo llama a que venga a formar parte y regresar de donde se había apartado. Entonces, de esa misma manera, debemos tomar en cuenta que no podemos juzgar. Más bien debemos apoyar en la salvación de otros y que ese amor se pueda manifestar también como hermanos en esta tierra. Muy bien. Vemos otra escena, ¿no? De el hijo mayor, de la actitud del hijo mayor, ¿verdad? De una parte del párrafo que nos dice que entonces se enojó y no quería entrar. Este hermano mayor no había compartido la ansiedad y los desvelos de su padre por el que estaba perdido. Y no participa, por lo tanto, del gozo del padre por el regreso del extraviado. Los cantos de regocijo no encienden ninguna alegría en su corazón. Inquiere de uno de los siervos la razón de la fiesta y la respuesta excita su celo. Y decide pues no ir a dar la bienvenida a su hermano. Y pues de esa manera el Señor también nos quiere enseñar por medio de esta parábola cuál debe ser nuestra actitud frente, como acá en Gálatas podemos ver, ¿no? A nuestros hermanos, que muchas veces, tal vez, como dijo nuestro hermano Johnny, no tenemos o no se nos atribuye ese derecho de poder juzgar a otras personas, sino que de lo contrario, con ellos debemos actuar con amor, tal como lo hizo el Padre, no ser indiferentes con ellos, sino que ser movidos a misericordia y poder contribuir en su salvación. Pasemos ya a la pregunta número 6. Nos dice, ¿cómo encontró fallas el hermano mayor en el deleite de su padre por el regreso de su hermano? ¿Qué sentía y afirmaba acerca de su propia vida y acciones? ¿Qué dijo Cristo acerca de las tradiciones judías en oposición al amor que viene del corazón? Hermano Abner. Bien, estamos hablando ya de prácticamente los sentimientos de las personas en esos tiempos, y aún en estos tiempos es más gravosa la situación, dando el hecho de que cómo encontró fallas el hermano mayor en el deleite de su padre por el regreso de su hermano. La pregunta es clara y nosotros entendemos aquí claramente, siguiendo la secuencia del libro de Lucas, es que el hermano obviamente tendría que estar feliz por su hermano menor que había regresado, pero en la ocasión vemos el celo, un sentimiento también que nosotros encontramos de que aquí vemos también un poco el egoísmo e incluso la envidia, porque este joven, su hermano, había ido a gastar, dice, con rameras, a gastar su plata en consumir todos sus bienes, ¿no? Incluso del padre. Y hoy en día nosotros vemos también pues cómo las personas desgastan su tiempo en su vida día a día y de repente, como dice, regresa no solamente a su casa, no solamente regresa a la iglesia, sino también regresa ante la presencia de Dios y también regresa, como se dice, al círculo donde antes fue feliz. Y hay muchas personas que hoy en día se encuentran afuera de la iglesia, fuera de su hogar, pero aún más fuera de estar deleitándose de lo que Dios nos brinda hoy en día. ¿Y cómo lo desperdiciamos? Pues la bendición que Dios nos da es que tenemos la vida que Él nos ha regalado y aún la salvación para poder vivir eternamente. Y en estas consecuencias nosotros vemos que el hijo dice que llega y él en su corazón obviamente le reclamó al padre. ¿Y qué le reclama al padre? Mira, tanto tiempo estoy yo contigo y no has matado ni un cabrito ni un toro para poder hacer fiesta con mis amigos. Y el padre le dice, pero todo lo que está aquí, también lo que es mío es tuyo, ¿no? Entonces nosotros vemos que nosotros estando en nuestro hogar, con nuestros padres, en familia, juntos, felices, no consideramos, no valoramos todo eso. Más aún estando en la iglesia, ¿no? Cuando están todos los hermanos, cuando están toda la familia, es muy hermoso realmente. Pero cuando un miembro de familia, un ser que de repente está afuera, es algo penoso, ¿no? Entonces nosotros consideramos también, como se dice, la unidad en cada uno de nuestros hogares. Consideremos no que de repente el error que está cometiendo
nuestro hijo menor, nuestro hermano menor, de repente una persona que está a nuestro lado y lo juzgamos, no de la manera que el punto que Jesús vio y estaba mostrando en la aplicación de la parábola, vemos en la subpregunta que dice, por ejemplo, ¿qué sentía y afirmaba acerca de su propia vida y acciones? Él estaba criticando la vida de su hermano. En estos casos sí se está viendo en estos tiempos también, pero eso no se debe hacer, no debe ser así. Y la crítica a su hermano, ¿cuál era? Él se fue a gastar el dinero, no merece esto, eso era lo que él estaba reclamando. Y nosotros debemos tomar en cuenta que la reacción del hermano mayor es la que el ser humano por naturaleza hace. La humanidad, la carne, es lo que llama a hacer eso. Porque el testimonio dice, en palabras de vida del gran maestro, envidia, otra cosa que él tenía en ese entonces. El favor mostrado a su hermano demuestra claramente que si él hubiese estado en lugar de su padre, no hubiera recibido al pródigo, al hijo, a su hermano, no lo hubiera recibido, dice, si él hubiera estado en lugar de su padre. ¿Te das cuenta el razonamiento del hermano? Envidia, resentimiento, y encima no lo hubiera recibido si hubiera estado en el lugar de su padre. Ni aún lo reconoce como un hermano. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros vemos, sino que hablaba fríamente de él como un hijo que de repente ante los ojos del ser humano ya no valdría la pena recibirlo. Pero ante los ojos de Dios y ante los ojos de un cristiano convertido, sabemos que vale la pena. Y vale la pena mucho porque en los tiempos que Jesús nosotros también vemos que le dice a los judíos, en Mateo 15:8 nos dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí porque no entiende el gran amor de Dios. No entiende que la transformación lo hace el Espíritu Santo, lo hace nuestro amado Dios, así que todos son bienvenidos. Muchas gracias. Muy bien. Interesante notar la actitud del hermano mayor. Después de el espíritu de profecía nos narra que este hijo había todo el tiempo que había estado en la casa de su padre, gozando de todos los bienes que compartía su padre con él, se había considerado como un siervo o como un jornalero más de su hogar, y es por eso que tal vez llegó a expresar esta expresión por parte de él. Y es interesante notar que tal vez en nuestros días también pueda ocurrir lo mismo con cada uno de nosotros, que miramos con indiferencia a nuestros hermanos que se han alejado de Dios, pero nosotros como cristianos llamamos serlos. Entonces debemos manifestar amor para con ellos, ser misericordiosos y no tener la actitud, pues como podemos notar aquí, la actitud del hermano mayor. Pasemos ya a la séptima y última pregunta, bajo un subtítulo, Construyendo puentes para salvación. Nos dice, ¿qué dos clases de personas representaban los dos hermanos de la parábola? ¿Qué mandato dio Jesús a sus primeros discípulos, así como a los fieles adventistas al final de los tiempos? Hermano Johnny. Muy bien. Cuando hablamos que dos clases que representaban los dos hermanos en la parábola, sabemos que en los tiempos de Jesús, el hijo mayor representaban a todos los judíos, todos aquellos judíos que guardaban la ley de Dios, que decían amar a Cristo, que esperaban la venida del Señor, pero ellos no estaban de acuerdo en amar a otros que no sean de su misma clase. Por ejemplo, en consideración estaban los publicanos y lo que llamaban a ellos los pecadores. A ellos los desechaban, se apartaban totalmente de su lado. Y la otra parte está del hijo pródigo, aquellos que lo llaman apartados, que en cualquier momento pueden sentir el llamado de Dios y pueden acercarse, pueden responder ese llamado, y de esa manera aquel que representa
a los judíos y que tiene la actitud del orgullo como del hijo mayor, entonces va a despreciar a los demás. Dios quiere que no tengamos esa actitud, quiere que seamos diferentes, mostremos el cariño, el afecto hacia los demás. En los cuales, ¿qué mandato dio Jesús a sus primeros discípulos, así como a los fieles adventistas al final de los tiempos? Entonces, que sabemos que estamos viviendo el tiempo del fin. La actitud hoy en día como cristianos debemos mostrar esa compasión hacia los demás. No tener ese espíritu de orgullo por ver que alguien que está, digamos, practicando las cosas del mundo, vemos venir a la iglesia, acercándose a Jesús. No tenemos nosotros de por qué ignorarlo, por qué rechazarlo. Más bien debemos aceptarlo porque Dios de una y otra manera lo está llamando, lo está atrayendo a su redil. Y eso es el amor de Dios que nos atrae a todos. Muy bien. Hermano Abner, ¿quiere comentar esta pregunta? Sí, es importante esta lección porque nos hace reflexionar sobre hacerte en este momento la invitación, hermano, que estás tú de repente en estos instantes pensando en la condición que cada uno de nosotros nos encontramos. En la condición que te encuentres, te invitamos a regresar a tu hogar, a tu casa, a la iglesia, al Señor, que tú conoces las sendas. Y de repente, si tú no sabes de la palabra de Dios, en tu caso, hermano, de repente no conoces aún de la palabra, no conoces aún de la lección, no conoces aún sobre Dios, te invitamos a que puedas seguirnos más adelante con las lecciones, también en la palabra de Dios. Es muy bonito poder compartir con ustedes la palabra de Dios, el mensaje, y saber que hay una salvación, hay una iglesia, hay un hogar esperándote en cada lugar del planeta. Donde sea que te encuentres, te invitamos a poder regresar a los brazos del Señor Jesús, a la casa de Dios y sobre todo a tu hogar donde siempre has sido. Muchas gracias. Muy bien. De esta manera ya estamos concluyendo el desarrollo de nuestra lección. Pues esperemos que cada mensaje que venimos compartiendo sábado tras sábado pueda ser de beneficio para nuestra alma, que sea de beneficio para poder crecer cada día en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto sobre una lección muy importante, el Hijo Pródigo, que si nos hemos apartado de Dios, la invitación es que retornemos nuevamente, como decía nuestro hermano Abner, a nuestro hogar, de donde un día donde un día hemos estado y que tal vez por placeres de la vida, por cosas de nuestro corazón, de nuestros deseos, hemos decidido alejarnos de Dios. Pero nunca es tarde, mientras aún hay vida, el Señor nos hace la invitación a que volvamos a sus padres. Y si tal vez estamos dentro de una iglesia y tenemos este conocimiento, la invitación es que no seamos indiferentes, sino que seamos un puente de salvación, un medio por el cual otras personas puedan llegar a conocer de Cristo, puedan llegar a alcanzar la salvación. De esta manera concluimos la lección de escuela sabática. Vamos a finalizar con una oración, para ello pedimos a nuestro hermano Abner Plasencia. Bien, nos acompaña en la oración. Padre nuestro, Señor bendito, tú que estás y reinas y eres Señor de señores. Tú sabes nuestra condición, Señor Jesús, y aquí nosotros, tus siervos, oramos también por nuestros hermanos en diferentes partes del mundo entero, por su vida, por su salud, por su condición en la que se encuentran. También perdónanos, Señor, porque somos pecadores, somos seres indignos a la verdad, pero venimos ante ti para darte gracias por la oportunidad que has concedido, Señor, aquí a tus siervos. Somos servidores tuyos y también de nuestros prójimos. Para ello te damos gracias por esta lección. Ayudes a los familiares en diferentes partes del mundo, bendigas tu palabra también, y sea alabado siempre el Señor. Eso te lo pedimos y te lo rogamos. Guíanos con tu Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. De esta manera concluimos nuestro estudio de esta lección y les invitamos a que puedan compartirlo, a que puedan darle un me gusta y a que puedan seguir nuestra página.
Que el Señor nos bendiga. Amén.